Muy bien. Entonces continuamos ahora con nuestro tema. Ya vimos los mandamientos que se transgreden, ¿cierto? Cuando se habla lashon hara. Ahora vamos a ver la gravedad del asunto. ¿Por qué es tan grave? Pues ya de por sí, con todos los mandamientos que vimos, y repito, podemos llegar a la conclusión que finalmente cuando se hace lashon hara uno está transgrediendo ¿qué? Toda la Torah. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la gravedad? ¿Por qué es tan grave? ¿En qué afecta en nuestras vidas? Entonces, hay 4 características que se desarrollan o que generan las personas que se dedican a la lashon hara. Recuerden que puede ser por hablar o por escuchar. Una, que es la frivolidad. Otra, que es la impureza. Otro, que es el exilio. Y por último, el pecado imperdonable. Creo que esa pregunta, por cierto, hablando del pecado imperdonable, siempre la hacen, ¿no? ¿Cuál es el pecado imperdonable? ¿Cómo se entiende el pecado imperdonable? Etcétera, etcétera. Y bueno, de eso tocaremos someramente, bueno, lo que tiene que ver mejor con respecto al tema que estamos hablando. Primero, frivolidad y arrogancia. La lashon hara en todas sus formas, todo lo que vimos, el chisme, etcétera, etcétera, dice en todas sus formas, hace que la persona se vuelva frívola y trate el mandamiento de manera superficial, de modo que conlleva a perder el temor a Yahweh y por ende transgrede el mandamiento. Eso es lo que significa frívolo, ¿no? Toma ya las cosas con mucha tranquilidad, ya no le da el peso, ya no es tan grave, empieza con eso a ir, ¿qué? Perdiendo respeto y reverencia a Yahweh, ya no tiene el temor a Elohim y por lo tanto de ahí a transgredir el mandamiento, cualquier mandamiento. Mire cómo uno dice que no solo la lashon hara tiene que ver con el hablar, sino que eso le va a llevar ¿qué? A que finalmente usted todos los mandamientos los tome como cosa ligera y los transgrede y siente que no pasa nada, que no afecta en nada ¿qué? Su vida. Entonces ese es el pecado. Mire que tengo aquí el ejemplo de Adán y Jabá. ¿Sí? Adán y Jabá quebrantaron el mandamiento. ¿Se acuerda que el padre Yahweh les dijo, no coman de este árbol, porque el día que coman, muriendo morirán? Ciertamente que morirán. ¿Y qué sucedió con ellos? ¿Por qué quebrantaron el mandamiento? Ah, porque escucharon a lashon hara. ¿De dónde salió la lashon hara? De la boca del Nahash. ¿Quiénes fueron los que pecaron? Adán y Jabá. Y por causa del pecado de ellos, dice que entró la muerte al mundo. Creo que hay un micrófono abierto, si me ayudan con eso. ¿Ven que nos está diciendo aquí del Nahash? Bueno, tiene su propia responsabilidad ahí en el asunto, pero donde me quiero centrar, ¿quién es? En Adán y Jabá. Ellos escucharon a lashon hara y trataron el mandamiento con frivolidad, de tal manera que perdieron el respeto a Yahweh, tomaron del árbol que les dieron que no comieran y comieron de él. Miren que al escuchar la lashon hara, ellos se hicieron ¿qué? Arrogantes, porque pretendieron colocarse al mismo nivel de Elohim. Esos son de esos efectos que va haciendo el practicar la lashon hara en nuestra vida. Pero pues ahí debemos tener que cuidado. Segundo, impureza. Ahí tenemos la imagen de una persona que sufre lepra, ¿no? La lashon hara produce impureza tanto en el que habla como en el que escucha. Por eso se dice, y eso sí lo traen ahí los comentaristas judíos, ¿no? Dice, las palabras malvadas suben y mueven a la serpiente y un espíritu de impureza penetra en la persona que habló esas palabras malas. Ese mismo espíritu de impureza es transmitido al que da oído a la lashon hara y ese espíritu finalmente es ¿qué? La muerte. Lo más contaminante, la muerte, ¿no? ¿Y por qué la lashon hara trae impureza? Porque ¿qué produce en el ser? Celos, envidia, enojo, ira, maledicencia, entre otras cosas. ¿Y todo eso qué es?
impurezas. Eso es lo que nos hace impuros, ¿sí? Y Shaul dice que toda persona que cometa estas cosas, ¿no? No heredará el reino de los cielos. No tendrá parte en el reino de los cielos. Obviamente estamos hablando aquí de los que conocemos las cosas, de que seguimos este camino, y por eso es que no debemos darle cabida o campo ¿qué? A la shonjara, porque nos causa impureza. Traigo una alegoría y es ¿cómo se sentiría si viniera otra persona con una canecada llena de basura, ¿no? Y se la arrojara a usted en la cara, su cuerpo, en su ropa. Cada vez que uno presta oído a la shonjara, está permitiendo eso. ¿Cómo queda usted? Sucio, contaminado. ¿Cuál es la tarea? Limpiarse. Y es más fácil contaminar y ensuciar que purificar. Purificar y limpiar es un proceso mucho más difícil. Mantengámonos en la santidad. Y mire que esto es la santidad que dice el libro de los Hebreos. Dice que sin santidad nadie podrá ver a quién, al Padre, a Elohim. Entonces, cuidémonos de eso, de ese tipo de impurezas. La shonjara trajo ¿qué? El exilio, que se conoce el galut, ¿cierto? ¿Y qué es el exilio y el galut? El alejamiento de Elohim y de sus promesas. ¿Qué le pasó a Adán y Jawá después de pecar? Fueron echados del Ganel, del jardín del Edén. Vamos ahí. Escucharon la shonjara, se hicieron arrogantes, se contaminaron, pecaron, consecuencia, el exilio, lejos. Segundo, otro ejemplo, ¿cuándo se decretó el exilio y el castigo por 40 años en el desierto al pueblo de Israel? Cuando los espías trajeron un informe negativo de la tierra prometida. ¿Y el pueblo cometió qué? La shonjara. Escuchó el informe negativo, que era la shonjara. Los 10 espías cometieron la shonjara. Hablaron en contra de la buena tierra que Elohim les iba a dar. Sembraron la duda y el miedo, la desconfianza en la gente. Y la gente empezó a murmurar, ¿no? Y ya no creyeron, menospreciaron el poder de Elohim y menospreciaron y perdieron la confianza en él, lo que llamamos la fe. O sea, eso es para que dimensionemos la gravedad del asunto. Todo Israel tuvo que vagar 40 años hasta que toda esa generación que cometió la shonjara pereciera en el desierto. Ustedes pueden leer allá los relatos para después complementar, ¿no? Y por último, y eso lo dicen todos los judíos, dice que el segundo, en los tiempos del segundo templo, ¿no? La destrucción del templo y llevar otra vez salir al exilio, al galut, que fue el mayor exilio de todos, ¿no? Estamos hablando de más de 1900 años de exilio y un exilio que todavía continúa, aunque algunos ya volvieron y se estableció un Estado de Israel. De todas maneras, el exilio continúa. Dice que eso se causó ¿por qué? Por el odio sin causa y la shonjara. Mientras que la destrucción del primer templo se atribuye a los pecados de idolatría y la maldad que cometió el pueblo en contra de la alianza de la Torá, dicen los sabios judíos, dicen, el segundo templo se destruyó ¿por qué? Por el odio sin causa y la shonjara. Y ese odio sin causa sabemos contra quién fue, ¿no? Contra el Mashiach Yahushua. Claro, ellos no lo van a decir que fue contra él, obviamente, ¿no? Pero sí dicen el odio sin causa entre ellos también. Y la shonjara. Entonces siempre el que va a practicar la shonjara va a estar ¿qué? Va a experimentar el exilio y entiendes el exilio estar ¿qué? Totalmente alejados del Padre, de sus promesas. Y por último, claro, aquí podemos ahondar y hablar muchas más cosas, ¿no? Pero traigo esto es como para ilustrar, repito. La shonjara y el pecado imperdonable. La shonjara constituye realmente el pecado imperdonable. Dice así, cuando la boca articula, la mente habla.
Cuando se mueve la boca es porque la mente está, ¿qué? Hablando. Recuerden que el maestro también lo dijo, no los contamina a ustedes lo que entra a ustedes, ¿no? Sino lo que sale de ustedes. ¿Por qué? Porque lo que sale de ustedes es el producto de su interior que está contaminado. Cuando hablamos, la shonjara, ¿cierto? Cuando articulamos nuestra boca y movemos nuestra lengua allí, dice lo que realmente está hablando, ¿qué es? Lo que hay en la mente, lo que hay en el corazón de las personas. Allí dijo nuestro Adonenu Yahoshua, nuestro maestro Yahoshua, ¿qué dijo? Está en Mateo capítulo 12, voy a leer del verso 31 al verso 37. Por esto les digo que todo pecado y blasfemia es hablar mal, ¿cierto? Se le perdonará a los hombres, pero la blasfemia, o sea, la shonjara contra el espíritu, no se perdonará. Y aquí es, entiendas el espíritu, ¿qué es? ¿Quién es? El Padre Yahweh. ¿Por qué Yahweh no los perdonó cuando ellos cometieron la shonjara allá en el desierto? Porque hablaron mal de él, de sus promesas, de su poder, de su majestad, y quedaron postrados, ¿qué? En el desierto. Dice, y cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará. ¿Sí? Y aquí, ¿qué quiere decir? Leía un comentario que decía que es más probable que ocurra una cosa que la otra, no que sean excluyentes, ¿no? Pero ¿qué quiere decir? Que aún mire que nosotros nos hemos equivocado, yo creo que ya ahorita la gran conclusión, y lo comentamos ahorita en el break, la gran conclusión es que de una u otra manera todos hemos pecado en ello, ¿no? Contra nuestro prójimo. Bueno, aquí el maestro dice que eso tiene que, perdón, ¿sí? Dice, pero cualquiera que hable contra el Espíritu de Santidad no se le perdonará ni en este mundo ni en el venidero. Eso es el pecado imperdonable. ¿Qué es? La shonjara. Hablar mal. Y el que habla mal en contra de Yahweh Elohim dice, no tiene perdón. Obviamente, esto lo podemos tomar desde el punto de vista hiperbólico, ¿no? O sea, que es una exageración, pero es para hacer ver la gravedad del asunto de hablar. Ahora, mire que en este sentido va a decir Juan, ¿no? Si tú dices que honras a Yahweh, ¿no? Que respetas a Yahweh, pero no respetas a tu prójimo, ¿no? Dice, ¿cómo vas a honrar al que no ves si no puedes honrar al que ves? Por eso es la importancia de cuidarnos de hablar de nuestro prójimo. ¿Por qué? Porque cuando no cuidamos nuestros labios de cometer estas faltas, vamos a terminar hablando mal de quién, de nuestro Padre Celestial. Es algo que nos va a llevar, una cosa lo va a terminar llevando a la otra. Y es de lo cual pues debemos siempre que cuidarnos. Repito, todas estas cosas son aleccionadoras, o sea, los pone uno en este estado de gravedad precisamente para despertar la conciencia y de aquí en adelante cuidarnos. Bueno, seguramente a todos nos tocará ahora después del estudio ir a arrepentirnos. Yo soy el primero. De muchas cosas que uno de pronto dijo inadvertidamente, fue muy ligero de labios. Hay otras expresiones que no solamente son hablar mal, muchas veces el burlarnos, el hacer el bullying, el de pronto utilizar una mala expresión, todo eso es la shonjara. Y si uno no se cuida en eso, repito, eso tristemente lo va a ir llevando a que en su determinado momento usted termine practicando la shonjara en contra del mismísimo Elohim, el creador de los cielos y de la tierra. Y el maestro dice, cuídense de no caer en esa situación, porque difícilmente saldrán de ella. Ahí para que entendamos el pasaje, ¿no? Dice acá, ya hablando de él, ¿no? De los adversarios que están hablando en contra de él, dice, o declaren bueno el árbol y bueno su fruto, o declaren malo el árbol y malo su fruto. ¿Sí? Porque el árbol se conoce por su fruto. Por ejemplo, en el caso de un maestro, ¿no? Usted no puede decir, uy, qué bien enseña, pero hablan mal de su persona. Eso es incoherente, ¿no? No se puede. Dice, o es malo y punto. Pues si es malo, es malo. O es bueno,
Pero se conoce qué es. Dice el árbol se conoce por su fruto. Generación de víboras. ¿Cómo podrán ustedes, siendo malos, hablar cosas buenas? Porque de la abundancia del corazón habla la boca. Y eso era lo que les, en otra versión, lo que les dije que, ¿cómo es? Que cuando la boca articula, habla la mente. Es de esta frase aquí que está aquí, dice, porque de la abundancia del corazón, de lo que está guardado en el corazón, es lo que va a terminar hablando, ¿qué? La boca. Si nosotros guardamos en nuestro corazón, ¿qué? Odios, celos, rencores, envidias, maledicencia, todo este tipo de cosas, ¿de qué vamos a hablar? De eso. Uno no va a hablar de otra cosa. Y siempre va a aprovechar cualquier circunstancia para expresarlo, para manifestarlo. Dice, en cambio, el hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas. ¿Cuál es el buen tesoro aquí? ¿Cuáles son las cosas buenas? El buen tesoro es el corazón. Y saca cosas buenas que son, ¿qué? La buena palabra. La palabra gentil, la palabra amable. Y presten aquí atención, porque eso no quiere decir que uno caiga, ¿qué? En la adulación, en la melosería. Pero repito, a veces hay personas que dicen, no, yo no soy adulador ni nada, pero se le olvida también ser, ¿qué? Gentil, delicado, tener una buena palabra, una palabra amable. El buen hombre saca esas buenas cosas. Todos necesitamos palabras amables, ¿no? ¿O no? Sí, claro. Porque la buena palabra estimula, anima, alienta, ¿cierto? Dice, y el hombre malo del mal tesoro, o sea, de lo que está acumulando. Mire que el tesoro, ¿qué es? No es el corazón, sino lo que usted acumula en su corazón. O sea, que su mente, su corazón es como un gran cofre. ¿De qué lo está llenando usted? ¿De un buen tesoro o un mal tesoro? ¿Qué es lo que hay en ese corazón? Porque eso es lo que usted va a sacar después. Si usted acumuló cosas buenas en ese tesoro, de su buen tesoro va a sacar ¿qué? Cosas buenas. Imagínese que usted en su cofre empieza usted a guardar ¿qué? Objetos de oro, de plata, piedras preciosas, monedas, y todo eso usted lo va guardando. Ya que usted necesita, usted abre su cofre y empieza a sacar de ello mismo, ¿no? Pero si usted en lugar de eso empezó a guardar basura, porquería, malas palabras, obscenidades, vulgaridades, todo eso, ¿qué va a sacar usted? Eso mismo. Y es lo que dice el maestro, ninguno se engañe. Si usted no guardó en ese cofre buen tesoro, si guardó porquería, perdónenme la expresión, si guardó solo porquerías allí, no pretenda sacar objetos de oro, de plata, piedras preciosas. ¿De dónde las va a sacar? Entonces el que es hombre bueno, dice, se va a encargar ¿de qué? De cultivar su mente y su corazón con cosas buenas, con buenos tesoros. Y eso es lo que va a brindar. Porque miren, y hay un, ¿cómo se llama eso? Bueno, cuando los stickers, los memes que pasan, ¿no? Que dice que el árbol nunca da el fruto para sí mismo. Un árbol de manzanas, un manzano, ¿para quién da el fruto? Para que los otros lo aprovechen, ¿cierto? Pues así pasa con nosotros. Y tenemos que ser, ¿qué? Como esos árboles buenos que estamos allí, dice, a la orilla del río bebiendo del agua y que estamos dando el fruto a tiempo y fuera de tiempo. Debemos estar cultivando, ¿qué? Buenos tesoros. ¿Para quién? ¿Para nosotros? No, para sacarlos y dárselo a los demás. El hombre que es malo, el hombre que es egoísta, el hombre que es envidioso, se va a llenar de esas porquerías porque eso es lo que le quiere dar, ¿qué? A los otros. El hombre bueno del buen tesoro saca cosas buenas y el hombre malo del mal tesoro saca cosas malas. Mire que este pasaje uno siempre lo ha leído y nunca lo había asociado de esa forma. Yo no lo había hecho así, ¿no? En mi caso, de pronto otros sí ya lo hicieron o ya lo habían enseñado así, ¿no? En mi caso yo no lo había hecho hasta que estuve haciendo el tema y leyendo este pasaje, por eso anoté toda la cita. Dice, pero yo les digo que en el día del juicio los hombres darán cuenta de toda palabra ociosa que hablen, porque por tus palabras te justificarás y por tus palabras
te condenarás. Y no es lo que vaya a decir allá ese día frente al tribunal. Es lo que usted está diciendo en el aquí y en el ahora. Si usted sacó cosas buenas, esas mismas palabras lo van a justificar a usted delante del juez. Si usted sacó palabras ociosas, palabras vanas, malas palabras, mala lengua, eso mismo saldrá ese día y lo acusará a usted. O sea, no piense ahorita que no, yo me hago ahí mi plan de defensa delante de los jueces y yo me lavo las manos y salgo inocente. No, ya está siendo juzgado. ¿Cómo y cuándo? Cada vez que usted habla. Entonces procure que su juicio sea ¿qué? Para bien. Que estén saliendo palabras buenas. Buen fruto, eso es el buen fruto. A veces pensamos que el buen fruto, bueno, lo asociamos con otras cosas, dar frutos, ¿no? Y en lo espiritual lo asociamos con los frutos del espíritu, etcétera, etcétera. Pero realmente el buen fruto, ¿qué es? Lo que usted le da a otro. Como usted trata al otro. Y repito, uno nunca puede, tampoco que se malentienda, ¿no? Que entonces se vuelva uno permisivo y un blandengue y que no tenga criterio, ¿no? No, yo puedo ser muy firme en mis criterios, en mis principios muy claros, y aún así, que eso sea la base y el sostenimiento para ser una persona amable, de buen trato para con los demás. A veces se confunden las cosas y nos vamos de extremo a extremo, ¿no? Entonces debemos ser muy cuidadosos de ello, porque de todo tendremos que dar ¿qué? Cuentas de lo que hablamos y de lo que hacemos, porque el habla siempre nos va a impulsar ¿qué? A la acción. Esto de la palabra es muy importante. Miren, la escritura de la palabra es tan importante, y tan importante es ¿por qué? Porque todo fue hecho por la palabra. Cuando decimos que la palabra tiene poder, literalmente creámoslo. Porque de la palabra de Elohim, se hizo todo cuanto hay, visible e invisible. Entonces, no menospreciemos la palabra, no menospreciemos lo que sale de nosotros, sino por el contrario, considerémoslo como un buen tesoro y saquemos y brindemos ese buen tesoro a los demás. Eso nos hace ser, ¿qué? Buenos árboles. Ahora, si no somos buenos árboles, ¿qué dijo Yohanan Hamarpí? El hacha está puesta, se corta el mal árbol, se vuelve leña y para la hoguera. La destrucción. Todo esto es reflexivo, esto no es para que ninguno se sienta allí que se le está señalando, nada de esas cosas. Recuerden, siempre para reflexionar. Punto 6. Por cierto, mi esposa me está diciendo, bueno, ¿y cómo corregimos? ¿Qué hay que hacer? Yo le decía, calmación. Y en el punto 6, la corrección. Corrigiendo el error. Mire, esto es algo que no es que porque ya se dio el estudio, usted lo escuchó mejor, escuchó una charla o leyó un libro y usted ya. Esto es un trabajo continuo de todos los días, pero debemos tener esa conciencia. Debemos mantener esa conciencia, es decir, tenemos que estar corrigiendo ¿qué? El error. Que repito, todos, yo creo que todos sentimos que hemos fallado de una o en otra manera en este tema. ¿Cierto? Vamos a dar como 4 principios, pero de 4 principios, recuerden, usted lo puede multiplicar y ampliar aún más. Y 4 principios para ponerlos que por obra, ¿no? Primero, dominio propio. Aprender a domar la lengua y a cuidar nuestros oídos. Eso es una tarea doble, ¿no? No solo cerrar la boca, controlar la sin hueso, como dice en la lengua, sino también ¿qué? Cuidar y proteger nuestros oídos. ¿Por qué nuestros oídos? Porque nuestros oídos son la puerta ¿qué? A ese cofre donde se guarda el buen tesoro. O es la puerta por la cual entra ¿qué? También el mal tesoro. Otro punto sería la paciencia. Aprender a tener paciencia, pasando por alto las faltas. Si me ofendieron, que no tenga ese sentido de querer ir a contar rápidamente. Bueno, ahorita vamos a hablar un poquito de estos 4 puntos, ¿no? Tercero, por excelencia, ¿no? Yo lo puse tercero, pero es el primero y es el sobre todo, ¿no? El amor. ¿Por qué el amor? Porque el amor cubre multitud de pecados, multitud de faltas. Y por último, pues repito, aquí no hay jerarquía, ¿no?
Por eso no les puse ni uno, ni dos, ni tres, sino los puse allí porque todos son principales. La verdad. Y ahorita que hablamos con la verdad, vamos a tener cuidado con eso de la verdad, ¿no? Pero eso es la escritura, tu palabra es la verdad. Siempre que vayamos en aras de que es la verdad, mire, hay cosas que pueden ser verídicas, pueden ser ciertas, pero verdad, verdad, la palabra de Elohim, lo que salió de su boca. Muy bien. Dominio propio. Escogí esa imagen ahí para ilustrar, ¿no? Taparnos nuestros oídos. Que nadie desestima el poder de la lengua. Repito, es como lo usamos todo el tiempo, a cada ratico, en cada momento. A veces uno ni piensa siquiera en eso, ¿no? Y es un momento de ¿qué? De no desestimar el poder de la lengua. Dice, la lengua es más poderosa y más cortante que una espada. ¿Por qué? Porque la espada, y recuerden, en el momento en que se escribe la escritura, pues la arma letal era ¿qué? La espada. La espada mata al que está cerca, ¿cierto? En cambio, la lengua mata al que esté aún lejos. Y es más letal que la misma ponzoña, el mismo veneno, porque mata a 3 personas de una sola vez. Mata al que habla, al que escucha y de quien se está hablando. A veces se cree que simplemente que dice, pues como que ya y no pasó nada. No, ahí se lleva a todo el mundo por delante, ¿no? Y cuando decimos el que escucha pensando que es uno, y si son varios, pues por eso hay que dominar la lengua. Y eso lo dice precisamente el enviado Jacob en el capítulo 3, ¿no? En su carta, Santiago capítulo 3. Y para domar la lengua, ¿qué se necesita? Espíritu de santidad que nos ayude a ejercer ¿qué? Dominio propio. Dominio propio es aprender uno a controlarse. Y el dominio propio se necesita en muchos aspectos de nuestras vidas, ¿no? Controlar nuestros deseos, controlar nuestras emociones, controlar nuestros pensamientos. Hay que trabajar muy, muy duro en dominio propio. ¿Qué hago? ¿Qué hago para no caer en la shonjara? Dominio propio. Trabaje, trabaje, trabaje en ello. Y dominio propio también ¿con qué? Con el cuidado de nuestros oídos. Tenemos que aprender a decir no, pare ahí, no me interesa escuchar, no quiero escucharlo. Porque decíamos ahora aquí en el break, ¿no? Uno tiene por naturaleza, ¿no? Es que es de la naturaleza humana, un querer saber, ¿no? Eso es propio de la naturaleza humana. Queremos saber, queremos conocer. Pasó algo en la esquina, un accidente, y uno ya quiere ir a saber qué pasó, cómo ocurrió. Pero es que es propio de nuestra naturaleza humana. Entonces, ahí debemos también aprender ¿qué? A cuidarnos, a tener ese dominio propio, decir, bueno, no todo me tengo que enterar, ni todo tengo por qué saberlo, ¿no? Y aplicar los 3 filtros, que eso es otro que colocan allí, ¿no? El de ¿cómo es? Primero si es bueno, si me edifica y si sirve para algo, si me es útil. O sea, son las 3 preguntas que uno debería hacerse antes de recibir una información. Y si no cumple una de esas 3 preguntas, pues es alguna información que usted no necesite, déjela pasar. Pero eso siempre lo hacemos es después de y no antes de. Entonces ahí es donde necesitamos dominio propio, aprender a tener ese dominio para reflexionar cuando se nos viene con una información. Y esto aplíquelo en todo, no solo porque venga alguien a esto, ¿no? La información, lo que se ve en la televisión, lo que usted ve por la internet, todo, ¿no? Hágase esas siempre preguntas y ahí sabrá usted qué ve, qué no ve, de qué se entera, de qué no se entera. Y eso le va a ayudar ¿para qué? Para ir acumulando un buen tesoro y dar frutos buenos. En cuanto a la paciencia, decíamos, pasar por alto ¿qué? La ofensa.
Paciencia, recuerden que paciencia no es simplemente esperar, es la actitud que se tiene mientras se espera. Paciencia para no pagar mal por mal. Claro, cuando a mí me han ofendido, cuando a mí me han hecho daño, casi que uno también por naturaleza, por instinto, quiere como devolver. Como que el otro pague, como que el otro sufra lo que yo sufrí. Paciencia para no usar nuestra lengua como instrumento de venganza, para hablar en contra de aquellos que nos han llegado a ofender o a hacer daño. ¿Okay? Porque lastimosamente, ¿sabe qué está haciendo uno? Dañando y lastimando a los otros que son inocentes. Si a mí fulanito viene y me ofende y yo voy a hablar mal de fulanito que me ofendió, ¿sí? ¿Qué estoy haciendo? Estoy regando, sembrando en los otros, en los que me escuchan, la misma frustración, el mismo dolor que yo sentí. Y eso no resuelve nada. Ejercer la paciencia en todos los aspectos, aprendiendo a tener una buena actitud, llevando cada causa delante del Padre Celestial, porque él mismo dice la Escritura, dice, mía es la venganza, la retribución. Entonces, no paguemos mal por mal, siempre paguemos al mal con el bien, y aguardando que Yahweh, en su debido momento, hará justicia y juicio justo para todos. Y vaya que se requiere paciencia para aguardar y esperar hasta que Él haga ese juicio. Pero dice la Escritura, ninguno se engañe. Lo que el hombre siembra, eso mismo cosechará. Eso es lo que va a ¿qué? A recoger. En cuanto al amor, es que el tema del amor ya nos daría como para otro, mire, cada uno de esto nos daría para más temas, ¿no? Y eso nos ayuda como para traer más elementos. Yo tan solo quiero traerles unas pautas. Amor. Amar al prójimo como ¿qué? Como uno mismo. Y siempre en esta mitzvot, en este mandamiento, creo que debemos aprender ¿qué? A amarnos a nosotros mismos. Una persona que practique la Lashon Hara es una persona que realmente no tiene una buena apreciación de sí misma. Lo dijimos, ¿no? Que a uno no le gustaría que le hicieran ciertas cosas, pues uno no hacerlas con otros. Cuando uno hace eso, es porque su amor propio está en ceros. Y si usted no se ama a sí mismo, ¿cómo puede amar al otro? O sea que esta tarea para cumplir este mandamiento, mire que va a empezar por aprender a saber qué es el amor propio. ¿Cuál es el concepto que tenemos de nosotros mismos? La famosa autoestima, que lastimosamente todo esto se ha movido precisamente a veces hasta para desligarse del Creador. Pero yo creo que cuando uno lo aplica en la Torah correctamente, nos obliga a que tenemos que tener un sentido de autoestima y amor propio. Muchas veces, ¿por qué nos enredamos en todo tipo de pecados y de contaminaciones? Por falta de autoestima y amor propio. El amor. Dijo el maestro, recuerden que con la vara que medimos, con esa misma vara seremos medidos. Medida por medida. Entonces seamos generosos, amplios, para medir a los otros, dándoles siempre el beneficio ¿qué? De la duda, aprendiendo a ser bondadoso, a esperar. Miren todo lo que se desprende del amor. ¿Para qué? Para que así mismo se nos trate a nosotros en esta vida y cuando tendremos que comparecer delante del juez de vivos y muertos, que también somos tratados de esa misma manera. La Lashon Hara, por lo general, como se vuelve frívola, también se vuelve ¿qué? Implacable. Va cortando cabezas. ¿No? Que el amor siempre esté en medio de nosotros. ¿Qué más tenemos? Que el amor cubre multitud de pecados. Bueno, y vamos a la verdad. Como ya lo dijimos, hablando conforme a la verdad. Hablando conforme a la verdad. ¿Qué es la verdad?
Tu palabra es la verdad. Ya lo dije ahorita cuando vimos los generales. No hay otra verdad, solo hay una verdad. ¿Cuál? La palabra de Yahweh. Esa es la verdad. Por lo tanto, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Ajustar, coger todo lo que nos rodea, todo lo que está allí y ponerlo bajo el tamiz y la luz de ¿qué? De las escrituras. Eso es andar en la verdad. Porque repito, a veces con la excusa de que, no, es que lo que estoy diciendo es verdad, entonces cometemos la Lashon Hara. Recuerden que en la definición que dimos de Lashon Hara, ¿qué es? Dice que aunque la información que se esté dando sea ¿qué? Cierta. Pero resulta que esa información, si yo la pasara por el tamiz de la verdad, que son las escrituras, y es cierto, eso no invalida que sea cierto, de pronto nos vamos a dar cuenta que pueda que sea cierto, sea verídico, pero no sea verdad. No sea la verdad, no se ajuste a la verdad. Como consagrados, debemos siempre ajustarnos ¿qué? A la palabra de Dios. Lo demás son las realidades, las certezas que nos rodean, pero todas ellas deben pasar siempre ¿por qué? Por el filtro de las sagradas escrituras. Siempre eso que sea un rector en nuestra vida, un principio rector. Y aquí les tenía lo que de pronto comenté una vez, la palabra hebrea que está ahí en hebreo, emet. Cuando uno dice verdad, ¿no? En hebreo es emet. Aleph, men, tab. La primera letra, que es la Aleph, ¿cierto? Siempre Aleph se asocia con lo divino, lo que corresponde a lo celestial, al Padre, ¿sí? Por ser la primera letra, la Aleph, siempre va a ser todo lo asociado a lo divino. Entonces mire que la verdad, así sea la verdad, cuando usted le quita la Aleph, cuando usted lo desconecta de lo divino, queda Med y Tau. La Men y la Tau. Y con ello se escribe muerte. Es un puro ejercicio, ¿no? Pero quiero que pensemos en esto y que tengamos cuidado porque es que a veces cometemos la Lashon Hara porque nos escudamos en que estamos en la verdad. Si a esa verdad, mira, hasta la mismísima palabra de Elohim, si la desconectamos de lo divino, se nos convierte ¿qué? En muerte. Y cuando yo veía esto, entendía el pasaje de Shaul cuando decía Pablo, cuando él decía, la letra mata, pero el espíritu vivifica. ¿Y qué es el espíritu? Lo que nos conecta con lo divino, con nuestro Padre celestial. Yo puedo tomar la misma escritura y si la desconecto del espíritu de lo divino, esa misma escritura, esa misma letra me mata. Yo puedo estar diciendo que estoy hablando la verdad y si lo desconecto de lo divino, aún eso que estoy hablando me está matando y estoy matando a todo el que lo está escuchando. Por ello la verdad, que es la palabra de Elohim, siempre debe ir acompañada con la esencia divina. ¿Y qué es la esencia divina? Lo que llamamos la influencia divina, la inspiración divina o el espíritu de santidad. Y recuerden que el espíritu de santidad siempre se va a manifestar ¿en qué? En amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y dominio propio. Y si contra tales cosas no hay ley. Lo dice Pablo, Gálatas capítulo 5. Creo que es verso 22, si no estoy mal. O sea que por más que sea la verdad, si la verdad no produce este fruto, deja de ser la verdad. Porque está desconectado ¿de qué? De lo divino. Y mire que cuando lo tenemos así, lo pensamos así, entonces mire que aún no está eso, nos vamos a guardar de no estar diciendo verdades con las cuales podamos estar matando ¿qué? A otros. Por eso es que nunca debemos tomar tampoco la escritura para, como digo yo, atacar y matar al otro, porque estamos cometiendo una vileza. Estamos desconectando la palabra de Elohim de su fuente, que es el mismísimo Elohim. Lo que se diga, repito, y no produzca ese fruto del espíritu, debemos desecharlo. Debemos huir de ello.
como quien huye de una inmoralidad sexual. ¿Se acuerdan de Joseph? Cuando estaba en Misraim, que la esposa allí se le estaba insinuando y todo, ¿y él qué hizo? Salió corriendo. Nosotros debemos ser iguales. Todo aquello que ya veamos que no va a producir, sobre todo esa información que puede ser verídica, que puede ser real, que puede ser cierta, pero si no produce amor, si no va a producir gozo, si no va a traer paz, tranquilidad, si no me va a hacer ser una persona paciente, sino que por el contrario me va a llevar a ser impulsivo, a responder en ira, si no me va a ayudar a ser benigno con el otro y a mostrar el bien, bondad, si me hace dudar de la confianza que pueda tener en las otras personas o aún de mi propio creador, si no me llena de mansedumbre, si no me hace antes altivo y arrogante, y finalmente conlleve a que pierda el dominio propio, ¡huyan! ¡Corran! Porque es que, repito, a veces en aras de la verdad, vaya que se cometen los peores de pecados. Siempre tengamos eso allí presente. Esos son 4 elementos que, repito, nos ayudan para mejorar. Y mire el consejo que nos da Shaul en Colosenses, capítulo 3, versos 16 y 17. Dice, que la palabra del Mashiach habite abundantemente en ustedes. ¿Cuál es el tesoro que deben estar guardando? La palabra de Mashiach, la palabra de nuestro Padre Celestial también. Dice, enseñándose y amonestándose unos a otros. Miren, yo creo que esta es una buena, ¿cómo se llama esto? Lección, ¿no? Si en vez de estar hablando mal de otro o de los pecados de otro o lo que están cometiendo o haciendo mal los otros, ¿no? Nos pusiéramos a hablar de la palabra y de la escritura. El que se ocupa en esas cosas nunca tendrá tiempo para entrometerse en lo ajeno. La misma palabra, y recuerda que vimos que había que reprender al prójimo, ¿no? Y no cargar con pecado. Mira que la misma palabra lo va a llevar a que usted también tenga la sabiduría y el entendimiento para acercarse al que está hablando mal y hacerle ver su pecado. ¿Para qué? Para que brille la luz del Mashiach. Sigamos leyendo. Que la palabra del Mashiach habite abundantemente en ustedes, enseñándose y amonestándose unos a otros en toda sabiduría, con alabanzas. ¿Cómo controlamos la sin lengua? ¿Cómo me quedo callado? ¿Cómo evito el hablar mal, el caer en la shonjara? Pues abra su boca y empiece a entonar ¿qué? Alabanzas, signos, canciones espirituales y todo lo que esté allí concerniente a la palabra de Elohim. Dice, cantando con gratitud a Yahweh en sus corazones. Y todo lo que hagan, sea de palabra o de hecho, háganlo todo en el nombre del Adón Yahoshua, dando gracias a Yahweh el Padre por medio de él. Pues mire que tampoco no es que antes yo ya no hablo, yo no vuelvo a abrir nunca más mis labios. No, abra sus labios, claro que sí. Pero para hablar lo bueno. El día que no tenga nada bueno que hablar, pues sí, no lo sabe. Pero el que se está alimentando de la palabra, de la verdad, siempre va a tener algo que hablar. Siempre va a tener algo en que meditar, en que pensar, y eso lo va a compartir. Qué bueno sería, por ejemplo, en un día que no tenemos tema de conversación, ¿por qué no hablamos del verso diario? ¿Por qué no hacemos nuestras propias reflexiones de la palabra? Yo lo que hago y comparto con ustedes con la cita de hoy es un modelo para que ustedes lo hagan. Yo les traigo un verso y una reflexión. ¿Por qué no hacen ustedes también el mismo trabajo? Ay, ¿de qué hablamos? Cojan un verso de la escritura, reflexionen en ella, hablen de ella, saquen algún provecho, alguna enseñanza y siempre vamos a tener ¿qué? Tema para hablar. Que eso sea tan dulce como la miel, que tu palabra sea como la miel y no como dice aquí un dicho colombiano, ¿no? Que no sea el dulce sabor del chisme lo que está alimentando nuestros labios y nuestros oídos. Bueno, pues eso no lo digo yo, eso lo dice Saúl, ¿no?
Y dice, y cuando no tengamos, si no queremos meditar, pues cantemos. Alabanzas, cánticos espirituales, los salmos. Sé que hay mucho más por hacer. O sea, no es simplemente cerrar la boca, sino saberla abrir y abrirlo para lo bueno. Abrir la boca para lo bueno. Porque me hace acordar de la palabra, ¿de qué? De la película de Kung Fu Panda, la primera, cuando llega el Kung Fu Panda que siempre habla por todo. Así somos todos, ¿no? Nos es difícil dejar de hablar. Entonces, pues no dejemos de hablar. Padre nos dio la boca. Entonces, usémosla para lo bueno, siempre para expresar ¿qué? El bien. Y vamos a la conclusión del estudio, ya que se pueda encerrar todo, porque mire, esto ha sido un bosquejo general. No den por sentado que ya se dijo todo, se habló todo. Yo siempre en mis estudios, en todos los que yo hago, mi única aspiración es que darles herramientas, motivarlos para que ustedes sigan indagando y aprendiendo más por su cuenta, en sus casas, en sus familias. Que siempre lo vean así, que no se queden con lo que yo digo como si fuera lo último, sino que tan solo sea esa chispita que les anime a ustedes para indagar y avanzar y crecer más en el conocimiento de nuestro Padre y de su Hijo, el Mesías, Yahushua. Conclusión, sabiendo lo que significa ya la Lashon Hara. Ahora sí ya podemos saber de qué estamos hablando cuando decimos la Lashon Hara, ¿no? Y de sus terribles consecuencias, el llamado es a que seamos sabios y entendidos, que andemos con todo temor reverente delante de nuestro Elohim, que estemos trabajando sinceramente en corregir en nosotros este mal obrar, que purifiquemos nuestras vidas como debe ser y que con ello podamos salir del exilio, es decir, traer pronto y en nuestros días al Rey Mashiach Yahushua y así poder decir que vamos a casa, volver a casa, a la presencia de nuestro Padre Celestial. Queridos hermanos, amigos, oyentes, espero que este tema les haya sido de edificación, que les ayude y que el Padre en todo pues nos ayude a todos a ir mejorando y avanzando y a ir corrigiendo este terrible pecado en lo cual yo creo que ninguno de nosotros puede decir que sale limpio e inocente, ¿no? Y si aún así hay alguno así, amén, y ayude también a los demás a que salgamos todos limpios de este asunto. Esperamos que venga pronto nuestro Mashiach y que nos encuentre, como dice la Escritura, ¿no? Irreprensibles, sin mancha, sin tacha, para que podamos alzar nuestra mirada y estar con Él siempre. Entonces, un abrazo y bendiciones para todos. Shalom. Shalom.